Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Mi nombre es Bárbara Reinhold, soy la host del programa y hoy tengo ganas de hablar de lo que nos pasa en general a las mujeres con el sentirnos suficientes, como diríamos en Argentina, esta sensación de, bueno, de siempre nos faltan 5 para el peso y esta sensación de siempre sentirnos desde la carencia, desde el estar en falta. Y para eso invité a Ana González Pinto, que es directora de Mujer Fénix, especialista en comunicación, equidad y liderazgo, y LinkedIn Top Voice Igualdad. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, Bárbara. Pues estoy feliz de compartir este espacio, yo desde España, al otro lado del charco, para hablar de algo, bueno, pues tan importante que además no solamente afecta a las mujeres, sino que eso tiene consecuencias también en el entorno y en la sociedad en general, ¿no? Así que creo que todos los temas que vamos a tratar hoy, también me gustaría que hubiera muchos chicos, muchos hombres escuchando, entendiendo, apoyando, porque también son muy necesarios ellos para ese cambio, ¿no? Para que las mujeres podamos, por fin, encontrar un espacio en el mundo, dejarnos ver, como ese maravilloso título de tu espacio, de tu podcast, dejarnos ver sin todos esos lastres y condicionantes que nos han venido acompañando durante demasiados años. Totalmente, totalmente. ¿Y qué dirías que nos pasa con este tema? A las mujeres en particular y también a los varones, como de esto que mencionabas vos de las consecuencias. Pero en primer lugar, ¿qué nos pasa a las mujeres con sentirnos suficientes? Pues básicamente, Bárbara, lo que nos pasa es algo muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo, y es que desde hace siglos venimos escuchando de una forma más o menos explícita o implícita que nunca es suficiente, que si ponemos el foco en nuestra parte profesional no somos suficientes buenas madres o buenas esposas o buenas hijas, que si ponemos el foco en lo personal, que si no tenemos ambición suficiente y no vamos a llegar a ser unas buenas profesionales, ¿no? Y así suma y sigue en distintas áreas de la vida de las mujeres que nos hacen sentirnos todo el rato que no llegamos, que somos menos porque hay unas expectativas siempre que nunca vamos a cumplir. Y lo peligroso no es solamente el tener esa sensación de no cumplir expectativas externas, ¿no? Ajenas de las personas que nos rodean, sino que hay veces que ya ese sentimiento de no sentirnos suficiente ya lo tenemos con respecto a nosotras mismas, ¿no? Y ahí hay un área muy importante para trabajar desde ese liderazgo, el autoliderazgo femenino. Muchas veces cuando hablamos de liderazgo pensamos en liderar a otras personas, que también, pero el liderazgo fundamentalmente primero empieza por el propio, el autoliderazgo. Y ahí pues tenemos que ir desarmando y desaprendiendo todos esos mantras que hemos heredado de manera sociocultural. Totalmente, totalmente. ¿Y qué consecuencias crees que trae esta sensación, esto que también muchas veces terminamos, más allá de los mandatos, lo terminamos como internalizando, como bien decías vos? Y lo hacemos propio y es muy difícil ahí como romper con eso. ¿Qué consecuencias crees que trae a la larga esto? Bueno, pues las consecuencias primero van muy arraigadas a nuestra propia autoestima, ¿no? A esa imagen propia que tenemos de nosotras mismas, y eso pues nos lleva a pues tener más tendencia a tener a lo mejor depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Que todo eso está como muy vinculado a esas expectativas sociales que nunca terminamos por cumplir, ¿no? Y eso pues al final, si lo enfocamos más en el ámbito, por ejemplo, profesional, tiene consecuencias muy negativas porque al final las mujeres no damos lo mejor de nosotras mismas
cuando llegamos a un espacio o a un lugar de trabajo. Y eso pues repercute, ¿no? Porque evidentemente el talento femenino está ahí, es muy necesario, complementario al talento masculino, porque además mujeres y hombres tenemos características, maneras de liderar y maneras de relacionarnos con otras personas que son diferentes, pero son muy necesarias ambas, ¿no? Entonces, si las mujeres, que somos esa voz más sensible, empática, colaborativa, nos hacemos chiquititas, todos esos atributos tan necesarios, y más hoy en día, donde hay tanta crispación y tanta falta de esa templanza, al final las consecuencias son para toda la empresa, la sociedad, etcétera, ¿no? Y luego también el sentirnos así como pequeñitas nos hace, que imagino que tú habrás escuchado hablar de eso y muchas de las personas que también nos están viendo, seguro que también, nos hace sentirnos impostoras. El famoso síndrome de la impostora que nos frena a la hora de perseguir nuestros sueños, de querer postularnos a un trabajo o a un ascenso, ¿no? De querer liderar. ¿Por qué? ¿Dónde está la raíz de ese sentirnos impostoras? Precisamente en eso, ¿no? En no sentirnos suficientes, en sentirnos menos y no merecernos el lugar al que queremos llegar, ¿no? Ser la directiva, la socia o incluso nuestro propio emprendimiento, ¿no? Por tanto, las consecuencias son muy perjudiciales, fundamentalmente para la propia mujer, que lo vive en primera persona, pero también al final el impacto es colectivo y social e incluso empresarial, ¿no? Porque está más que comprobado que la presencia de mujeres en puestos de dirección aumenta mucho la diversidad, la productividad, ¿no? Y al final, pues, todo ese impacto positivo que buscan generar las organizaciones en la sociedad. ¿Y cuáles son los mandatos más fuertes en relación a esto de no sentirnos suficientes? Pues yo te diría que casi como el primero que se me viene a la cabeza y el más presente es ese mandato de que tenemos que ser superwoman. A mí no me gusta nada esa palabra, que incluso a veces las propias mujeres la utilizamos como una palabra positiva, ¿no? Oye, soy superwoman, llego a todos. No. Es que detrás de eso, si rascamos un poquito detrás de ese concepto de superwoman, hay mucha presión que también nos lleva a no sentirnos suficientes si en alguno de los ámbitos o de las áreas no logramos ser una superwoman, ¿no? Las mujeres no podemos con todo ni tenemos que poder con todo. Bueno, los hombres también, ¿no? Pero ellos lo gestionan de una manera muy, muy diferente, ¿no? Entonces, este concepto de superwoman, de que tenemos que ser madres comprometidas y presentes con nuestros hijos e hijas, profesionales, bueno, perfectas o impecables, parejas amorosas, amigas siempre disponibles, pues todo eso al final genera una presión extra en nosotras, ¿no? Que también está muy relacionado con otro mandato social heredado desde los siglos de los siglos, que es ese mandato de que las mujeres tenemos que agradar, que nuestro papel es agradar, ¿no? Y ahí pues tenemos ese problema o ese reto en poner límites, saber decir que no, que evidentemente nos abriría. Yo siempre digo que detrás de un no hay un sí a otra cosa, ¿no? Aunque sea a una misma. Y creo que esos dos mandatos, el de la superwoman y el de agradar siempre, pues forman al final un combo muy peligroso a la hora de nuestro propio desarrollo personal de una manera sana. Sí, y sumo, no sé si estás de acuerdo, pero sumo también todo lo que tiene que ver con lo estético. Sí, bueno. Que eso nos trae como un montón de mandatos, que si no es que las arruguitas son los kilos de más, que si no es que la panza chata, que esto, que lo otro, como que hay un montón de mandatos en relación a lo estético que encima los terminamos teniendo como muy internalizados y que desde la publicidad, el marketing y un montón de cuestiones están todo el tiempo bajándonos esa línea, ¿no?
sea, súper de acuerdo. No he querido entrar en ese tema, pero ya que lo sacas, me parece maravilloso porque la verdad es que es un tema muy complejo y que además hoy en día, con todo el boom de las redes sociales, que vivimos en un escaparate 24/7 y donde además siempre queremos mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor versión, pues al final es como otra piedra más que nos echamos a la mochila de esa presión, ¿no? Del tener que ser perfectas. Pero ser perfectas, ¿para quién? O sea, ¿quién ha decidido cuáles son esos estándares o esos mandatos femeninos de que para ser guapa tienes que no tener arruga o no tener canas o ser alta y delgada, ¿no? Pues al final, si nos ponemos a hacer un análisis y a profundizar, pues todos esos mandatos vienen de esa sociedad patriarcal diseñada por hombres blancos occidentales con un prototipo de mujer muy concreto. Y creo que es hora de romper con eso, pero de romper con eso desde la conciencia, ¿no? De tomar conciencia de lo importante que es la diversidad, de lo importante que es asumir cómo somos, que eso no significa que no queramos mejorar en algún aspecto. Oye, pues si me siento que he engordado 10 o 15 kilos por algún motivo, oye, que si yo por mí misma quiero adelgazar para verme mejor y para estar más sana, etcétera, etcétera, pues maravilloso. Pero que no sea algo que yo lo hago buscando la validación de otra persona. No, al final, esos estándares estéticos, que yo soy la primera que los tengo, porque al final cuando te vistes, cuando te arreglas, pues te ves mejor con una ropa y peor con otra, ¿no? Pero yo lo hago pensando en mí, cómo me veo yo, no cómo me van a ver o qué van a opinar los demás, ¿no? Entonces, sí, y además ahí hay como un peligro que no sé cómo se va a gestionar por esto que te comentaba de las redes sociales, ¿no? De que vivimos en un constante escaparate en el que no se permite mostrar algo que no sea perfecto, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver. Yo creo que todas estas cuestiones al final se van a ir, una de las maneras en las que se pueden ir solucionando es desde la conciencia, ¿no? Desde tomar conciencia de, oye, ¿por qué, no? ¿Por qué estamos en este punto? ¿De dónde venimos? Y al final actuando de manera individual, ¿no? Con esa responsabilidad individual que yo siempre digo que tenemos todas las personas con nosotras mismas y con las personas de nuestro alrededor en las que impactamos. Uh-huh. Y en tu propia historia, ¿cuál fue el mandato más difícil de romper? Pues fíjate, yo he vivido en una familia muy, ¿cómo te diría?, muy perfeccionista. O es como yo lo he percibido, ¿no? Entonces yo he tenido siempre ese miedo a equivocarme, que es otro de los mandatos que nos persiguen a las mujeres, ¿no? Que parece que tenemos que hacerlo todo perfecto. ¿Y qué pasa, Bárbara? Porque es que además a mí, a nivel personal, se me suma una característica concreta y es que yo tengo una hermana gemela. Pero gemela idéntica, ¿no? Y entonces al final, pues cuando vamos buscando la perfección, si además tenemos a una persona al lado que es igual y diferente al mismo tiempo, con la que te comparan constantemente, pues eso dificulta mucho, ¿no? Entonces yo sí que he tenido siempre esa, pues esa piedrecita de no ser perfecta, de sentirme que no hago las cosas como se esperaba de mí o a la primera, ¿no? Y luego también, pues cuando tomas decisiones en tu vida y no salen como tú pensabas, ese mandato de que las personas te señalan, ¿no? Y cómo te ha podido pasar, cómo has permitido que te ocurra eso, tú que eres una persona tan formada, con tanta experiencia, cómo has permitido eso, ¿no? Y creo que, bueno, a mí me ha faltado compasión conmigo misma, que es verdad que hace ya unos años que la estoy trabajando, por suerte, pero sí, porque he conseguido aprender que equivocarme, pues no me quita valor. O sea, Claro. mis errores no me definen, ¿no? Sino que lo que me hacen es, bueno, como una persona humana, ¿no? Y de hecho yo he escrito un libro que, bueno, que si todo va bien espero que se publique de aquí a unos meses y precisamente hablo de eso, ¿no? También en el libro, ¿no? Ha sido como un proceso de autorreconocer todas esas cosas imperfectas que luego realmente no son imperfectas, ¿no? Pero las detectamos así como imperfectas y darlas y compartirlas, ¿no? Darlas a conocer
como un ejemplo de, oye, pues de superación, de humanización, ¿no? Y que todas las personas al final, pues tenemos experiencias que no nos gusta tener, pero que se convierten en aprendizaje, ¿no? Así que creo que al final una de las claves que yo además siempre trabajo con mujeres fundamentalmente que trabajo, pero también con hombres, es el convertir esos mandatos que nos limitan en oportunidades para crecer y para mejorar y para autoconocernos. Ujú. Y en todo esto que estamos hablando de sentirnos suficientes, de los mandatos y todo esto, ¿qué lugar crees que ocupa la culpa? Uy, Bárbara, la culpa, pues mira, la culpa, vaya temazo, la culpa yo te diría, así por hacer como una especie de comparación, es como el pegamento de todos esos mandatos. Al final la culpa está como uniéndolo todo, ¿no? Porque la culpa al final es algo que sentimos como muy dentro, ¿no? Es un sentimiento muy, muy profundo, ¿no? La culpa por no llegar a todo, por no poner límites, por equivocarnos, incluso por querer cosas diferentes a lo que nuestro entorno puede esperar, ¿no? Entonces, yo creo que la culpa es al mismo tiempo un poco el pegamento de todos esos mandatos, como podríamos decir, pero al final también es como el resorte para salir de esos mandatos. Yo creo que desde la culpa sí que se puede, o sea, te puedes impulsar gracias a la culpa. Volvemos a lo mismo, el utilizar algo que aparentemente es negativo, como puede ser la culpa, pero utilizarlo a nuestro favor y utilizar la culpa como un trampolín para salir de esos mandatos, ¿no? Porque la culpa, bueno, a mí no me gusta hablar de sensaciones o emociones positivas o negativas porque al final todas son válidas y necesarias y nos ayudan a seguir avanzando y sobreviviendo. Y la culpa yo creo que es una de esas emociones más castigadas, ¿no? Que menos nos gusta, pero la culpa, si sabemos observarla con amor, que no es fácil, puede ser una brújula, puede ser una buena brújula para salir, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento culpable por priorizarme, por ponerme a mí la primera y por no decir, bueno, pues quizás es que la culpa me está mandando un mensaje, ¿no? Me está diciendo, es que igual tú necesitas eso. Te sientes culpable, pero te estoy retando al mismo tiempo a salir de ahí, ¿no? Así que animo a todas las personas a que aprendan, que no es fácil, a mirar la culpa con compasión y como un proceso también y una parte de nuestro aprendizaje personal. Y bueno, en relación a esto de cómo usar a favor esas cosas que nos aparecen, pensaba en algo que vi en tu web y que a mí me gusta también hablar mucho, que es el poder de las palabras, ¿no? Sí. Y ya que vos trabajás desde ese lugar, quería preguntarte cómo crees que podemos cambiar esa autoexigencia, ese no sentirnos suficientes, esa culpa, a través de lo que nos decimos, de las historias que nos contamos. La comunicación es, yo te diría que una de las mejores medicinas y sobre todo además que es algo que tenemos todas las personas a mano, porque todas las personas comunicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y muchas veces ponemos el foco en cómo nos comunicamos de puertas para afuera, ¿no? Cómo me comunico con mi entorno, cómo me comunico en una conferencia, en una capacitación o en una reunión de trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo nos comunicamos con nosotras? Esa vocecita interna que está funcionando todo el día, 24 horas, que no nos deja de hablar, y que al final todos esos mensajes que nos vamos diciendo van construyendo una realidad. El poder de la comunicación es que el lenguaje, la comunicación construye realidades. Por eso es tan importante ser conscientes. Yo lo primero que siempre hablo es de tomar conciencia. Y una vez ya que tomas conciencia, oye, pues puedes decidir qué acciones vas a tomar para cambiarlo o no. Y las mujeres tenemos una tendencia que yo he detectado después de tanto tiempo trabajando con mujeres, sobre todo, bueno, pues mujeres emprendedoras, empresarias y en el ámbito organizacional,
que son mujeres súper top, ¿eh? Y que tienen una formación brutal y han llegado muy alto y son referentes y líderes en sus sectores, pero ellas en su interior, pues a lo mejor cuando cometen un fallo o cuando no llegan a algo, empiezan a decirse mensajes del tipo, ay, qué mala soy, no soy suficiente, no puedo, no voy a llegar, ¿no? Y todo eso va mermando, pues nos va mermando nuestra autoconfianza, nuestra autoestima, ¿no? Y nuestra propia percepción, ¿no? Así que yo siempre recomiendo hacer un ejercicio y es de darle la vuelta a todos esos mensajes que nos decimos. Porque hay veces que duele mucho más lo que nos decimos nosotras mismas que lo que nos dice alguien de fuera, aunque aparentemente no sea así. Si yo, por ejemplo, me pongo como propósito hacer una ruta, vamos a salir del ámbito del trabajo y vamos a ir un poco a más lo de ocio. Digo, venga, quiero hacer una ruta de 10 kilómetros de senderismo y a lo mejor pues no consigo hacer los 10, sino que me quedo en el 8. En el kilómetro 8 ya mi cuerpo dice que no puede más. Mi tendencia es a decir, Ana, es que no puedes, que torpe eres, que floja, no has podido, no estás en forma. Pero si tomo conciencia, yo eso lo transformo en, bueno, Ana, hoy no has podido. Quizás porque no has descansado bien, porque no has entrenado antes, pero de cara a la próxima, pues voy a esforzarme más para conseguirlo, ¿no? Entonces, en vez de quedarnos en ese victimismo, digamos, salir de ahí y convertir esos mensajes negativos en mensajes positivos, ¿no? Pero sí que cuando cambiamos la comunicación que tenemos con nosotras mismas, cambia nuestra energía, eso por supuesto, y cambia nuestro poder, ¿no? Ese poder que tenemos todas las personas sobre nosotras y cambia también nuestra presencia, ¿no? Y cómo nos percibe el resto de las personas, ¿no? Porque el lenguaje transforma, eso sí que es súper cierto. Y yendo a la última pregunta, que es la que hago a todas las personas que vienen al podcast, me gustaría preguntarte cuál es la historia que quieres contar desde tu proyecto. Pues mi proyecto se llama Mujer Fénix precisamente por un motivo muy concreto y es porque yo el mensaje que siempre quise contar a través de mi propia historia personal es ese mensaje de resurgir, ¿no? Todas las personas tenemos un ave fénix dentro, todas las personas en mayor o menor medida hemos tenido que reinventarnos, que resurgir a lo largo de nuestra vida. Hay veces que con experiencias más difíciles y otras pues con experiencias a lo mejor más agradables, ¿no? Y desde ese resurgir, ¿no? Precisamente lo que hablaba antes, ¿no? No desde el victimismo, que es muy fácil instalarse ahí en el victimismo porque se está muy cómodo también, pero no desde el victimismo, sino desde la supervivencia y desde el tomar responsabilidad de la historia que estamos viviendo, ¿no? Porque al final somos el resultado de todas las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida. Entonces, ese resurgir desde, oye, pues las cenizas no es un desecho, sino que las cenizas son parte de tus aprendizajes, parte de tu historia vital y desde ahí seguir construyendo, ¿no? Las cenizas como la base de todo lo que viene, porque son parte de nosotras, ¿no? Entonces, Mujer Fénix nace con ese propósito, ¿no? El de dar voz, que las mujeres encuentren su propia voz a través de su historia vital y que la puedan compartir, porque además yo, Mujer Fénix surgió a raíz de una experiencia personal mía muy compleja relacionada con la violencia de género. Y yo siempre digo que a mí literalmente me salvó la vida el testimonio de una mujer que yo no conocía de nada, ¿no? Y ahí también está el trasfondo de Mujer Fénix, ¿no? De que cualquier persona con esa historia personal de resurgir, de reinvención, puede inspirar a otras personas que quizás pueden estar pasando alguna situación similar y que seamos al final, pues, esa mano que muchas veces necesitamos para salir y para resurgir, ¿no? Así que, bueno, pues yo a través de la comunicación y a través de las estrategias de diversidad, igualdad e inclusión en las empresas, pues acompaño y ayudo dentro de mi experiencia a que todas las personas puedan reconocerse y alzar su voz y compartirla.
Qué lindo ese propósito y eso en lo que trabajas. Ana, muchas gracias por este rato charlando conmigo. Me encantó compartir y bueno, poder escucharte y conocerte un poco más. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Bárbara. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.